Vamos a dar comienzo a la primera de varias reuniones que vamos a hacer con motivo del tratamiento del sistema penitenciario. Esta va a ser una reunión un poco atípica, dado que si bien están los acuerdos para que el tratamiento sea conjunto de varias comisiones, todavía esto no está plasmado parlamentariamente. Así que voy a pasar a leer el quórum de la Comisión de Justicia, y dentro de un rato, muchos ya saben que está convocada la Comisión de Seguridad, en donde radican otros expedientes, así que vamos a cumplir con las formalidades, pero le vamos a dar de corrido a esta reunión. Paso a decir, se encuentran presentes por la Comisión de Justicia Sergio Siciliano, Hernán Reyes, Pilar Ramírez, Ignacio Parera, Marilú Estebarena, Aldana Cuchita, Jimena Villafruela, Claudia Neira y quien les habla, Inés Parra. Muchas gracias. Por la Comisión de Asuntos Constitucionales, con quórum constituido, se encuentran presentes la diputada Parri, el diputado Reta, el diputado Santoro, el diputado Arenaza, la diputada González Estebarena, la diputada Turte y la diputada Villafruela. Ahí estamos. Vamos a seguridad. Por la Comisión de Seguridad se encuentran presentes la diputada Freire Victoria, la diputada González Estebarena, la diputada Imas, la diputada Neira, el diputado Parera, la diputada Parri, el diputado Santoro, el diputado Siciliano y quien les habla, Es el momento incómodo, está bien. Muy bien. Por el Ejecutivo nos acompañan Padi Grassi, Leandro Alperín, Frank Quintana y el ministro Gabino Tapia. Bueno, me parece que sin más le damos la palabra al ministro, así ya vamos cumpliendo con las formalidades propias del encuentro. Bueno, buen día a todos. Siempre es lindo venir acá a la legislatura a poder transmitirles y contarles cuáles son los ejes de gobierno, del Ejecutivo, y poder, en temas tan centrales e importantes como el que vamos a dar el puntapié hoy para todos los porteños, poder trabajarlo con toda la legislatura y todos los colores políticos que le integran. En esa línea, y como bien saben, uno de los ejes de gestión de nuestro jefe de gobierno, de Jorge Macri, tiene que ver con seguir trabajando con la consolidación de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. Fueron varias las cosas que se fueron haciendo en estos 30 años desde que se reformó la Constitución, y en este año y medio de gestión se han logrado, muchos con la participación y el apoyo de la legislatura, varios aspectos y varios puntos que no quiero dejar antes de abordar el tema que nos convoca hoy, de resaltarlos. Se logró un acuerdo con el gobierno nacional en torno a recuperar ese punto 55 de la coparticipación federal. Se plasmó un acuerdo en el marco del expediente que está en la Corte Suprema de Justicia. Se logró el traspaso de las 31 líneas de colectivo que transitan por la ciudad de Buenos Aires, lo que nos permite poder brindarle a los ciudadanos porteños y a todos los que la vienen todos los días, salen todos los días de la ciudad, a presentar un plan integral de movilidad. También se puso en funcionamiento, con la tarea y el trabajo de toda la legislatura, de un código de procedimiento laboral y un fuero del trabajo local, y en paralelo destacar que también se ha integrado una comisión para el análisis del traspaso de competencias judiciales de la justicia ordinaria a la ciudad de Buenos Aires, en una comisión integrada por el Ministerio de Justicia de la Nación y el Ministerio de Justicia de la Ciudad, que después podemos también abordar en ese tema. En esa lógica y en ese eje de gestión, ya se empezó a plasmar en el organigrama de la ciudad, creando un Ministerio de Justicia
independiente al de la cartera de seguridad, porque entendíamos que de esa forma se le podía asignar una agenda puntual y específica a temas como tiene que ver con la transferencia de competencias de la nación a la ciudad, que llevan un tiempo en particular más largo y más engorroso que lo que era temas de seguridad, que son más urgentes e importantes. En esa línea tengo el honor y la responsabilidad de ser el primer ministro de Justicia autónomo de la ciudad en cuanto al organigrama, y ahí me van a encontrar siempre para trabajar de manera conjunta y buscar los acuerdos que sean necesarios para poder consolidar esta autonomía que tanto reclamamos y que tanto le interesan a nuestro ciudadano de la ciudad. Habiendo hecho esta pequeña introducción del camino que seguimos en torno a la autonomía, creo que la presencia y el tratamiento primero de 3 comisiones que integran la legislatura marcan la importancia y la necesidad que para todos, independientemente del color político que tenemos, este tema del servicio penitenciario nos convoca. En esa línea quería contarles que desde el primer día el proyecto que estamos presentando hoy es producto de una tarea que se vino haciendo con la creación de 2 comisiones, una para la creación del servicio penitenciario y otra para la ley de ejecución penal. Tiene que ver con esa importancia que nosotros estamos reclamando, que necesita la ciudad de Buenos Aires de tener su servicio penitenciario autónomo y de la ciudad de Buenos Aires. También es importante destacar que hay varios proyectos presentados sobre esta temática y por eso la importancia de trabajar todos juntos para poder lograr la mejor ley para los ciudadanos porteños. Este es un problema que tenemos todos los porteños. Es algo que nos importa y nos aqueja a todos. Con esto nosotros creemos que es una herramienta más que vamos a poder dar para ir solucionando esta problemática. En principio, este proyecto está orientado a tener el servicio penitenciario local, servicio penitenciario de la ciudad de Buenos Aires. Como sabrán, nos encontramos con 2 poderes judiciales que intervienen en la ciudad. No todas las competencias penales están transferidas a la ciudad de Buenos Aires. Entonces nos encontramos con varios de esos delitos que conllevan a la detención de aquellos que no cumplen con la ley, son juzgados por la justicia nacional. Otros por la justicia local de la ciudad en aquellas competencias que han sido transferidas. En principio, lo que estamos abordando hoy es un servicio penitenciario para aquellos detenidos y juzgados por la justicia local en aquellos delitos transferidos. En paralelo, saber, y sé que muchos de ustedes están en tema y ocupados también en ver cómo va a avanzarlo, pero sí decirles que en paralelo estamos avanzando con el Ministerio de Seguridad de la Nación en torno a una transferencia integral de ese sistema penitenciario de la ciudad. Eso va a implicar un desafío más grande, con mayor cantidad, digamos, de administración de detenidos. Hoy esa responsabilidad la tiene el Servicio Penitenciario Federal y estamos trabajando también de hace varios meses para que ese cúmulo de detenidos no vaya creciendo en las comisarías o alcaldías de la ciudad. No es un convenio que sea sencillo en la implementación, por eso la dilación, porque hay que cubrir los intereses de la ciudad en cómo se hace ese traspaso. No implica esto, también como ocurrió con la policía, o sea que hay pruebas de que se puede hacer y que se pueden ir generando estas transferencias de una manera ordenada, pero cuidando los intereses de la ciudad de Buenos Aires. En esa línea, la ministra de Seguridad de Nación y el jefe de gobierno tuvieron una reunión la semana pasada donde se fueron puliendo, digamos, algunos pedidos y detalles tanto de un lado como del otro lado de la mesa en torno a buscar el mejor convenio de cara, insisto, a los ciudadanos porteños que van a ser aquellos que sufren este traspaso del servicio penitenciario.
cierro el paréntesis y vuelvo. Hoy entonces lo que estamos proponiendo, y después Leandro se va a ampliar un poco en el proyecto que presentamos y los distintos proyectos entiendo también que hay presentados, tiene que ver y está apuntado al servicio penitenciario de la ciudad para aquellos procesados, eventualmente condenados por los delitos transferidos a la ciudad. Y también decirles que estamos trabajando, como les dije anteriormente, en una comisión de traspaso de competencias judiciales que va por otro canal, que también tiene otro ritmo, que no es sencillo, que hay que trabajarlo con el Poder Judicial también y distintos actores, que ya empezamos a tener las distintas reuniones donde van a ser convocados también los actores del Poder Judicial de la ciudad para poder escuchar cuáles son las problemáticas en torno a poder consolidar esa autonomía y esa transferencia de competencias de la justicia ordinaria a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, para cerrar y dejarlo ya con Leandro, como le decía, la participación hoy en la legislatura da muestras de que este es un problema que atañe a todos los ciudadanos porteños, y en eso las distintas representaciones políticas necesitamos que tengan una participación activa para poder lograr el mejor proyecto de ley y ley de creación del servicio penitenciario, y también, si es factible y posible, de la ejecución de la pena, que nos va a permitir terminar de tener un servicio integral de seguridad en nuestra ciudad. Los dejo con Leandro para la profundización del tema. Muchas gracias a todos por la presencia y por la participación activa. Buenos días, muchísimas gracias, ministro, por la presentación. Un placer volver a la legislatura desde este nuevo rol como funcionario responsable del diseño de la política penitenciaria para esta ciudad. Lo cierto es que el contexto en el cual surge esta tarea es sumamente complejo. A nadie le escapa la situación que los sistemas penitenciarios tienen en nuestro país y la situación que nuestra ciudad en particular tiene con las personas privadas de libertad. Al mismo tiempo tenemos el desafío de mejorar el impacto que la prisión produce tanto en las personas que tienen una condena como en la sociedad. Y esta ciudad asume el desafío no solo de abordar estas cuestiones que ya de por sí tienen aristas sumamente complejas, sino que también en un momento de dificultades para encontrar acuerdos, no solo tampoco en nuestro país, sino en un contexto muchísimo más amplio. Y así todo, creo que estamos en condiciones ideales para asumir ese desafío con un cuerpo legislativo que considero que está a la altura, que prácticamente todos los bloques han presentado en el transcurso de los últimos 18, 24 meses iniciativas legislativas que manifiestan la preocupación que los distintos espacios que representan al pueblo de la ciudad de Buenos Aires tienen, y no solamente la preocupación que todas y todos tenemos por la cuestión penitenciaria y de la pena privativa de la libertad, sino también el trabajo que todos esos espacios de representación del pueblo han hecho puertas adentro de sus bloques, con sus especialistas, con sus técnicos, con sus miradas, con sus insumos, con sus diagnósticos, para elaborar propuestas que respondan de manera responsable a esta problemática que la verdad produce consecuencias de las más nocivas para nuestra sociedad. De lo que estamos hablando es del delito, que es el conflicto más grave que nuestra sociedad puede tener, y además estamos hablando de la respuesta más dura que la sociedad puede aplicarle a alguien que produce un conflicto, que es la pena privativa de la libertad. Es en ese contexto que el Poder Ejecutivo, desde el inicio de esta gestión, bajo el liderazgo del ministro Gabino Tapia y también acompañado por Graci, que está acá presente, conformaron dos comisiones, una para elaborar un anteproyecto de ley de ejecución de la pena y otro anteproyecto de ley orgánica del servicio penitenciario. Ambos proyectos son
los que, iba a decir dispara, pero no es la palabra correcta, los que dan el puntapié para que la comisión pueda abordar también el conjunto de proyectos presentados por estas iniciativas. Lo cierto es que asumimos el desafío de, más que debatir un proyecto, a llegar a un consenso, llegar a un acuerdo en donde el resultado del debate que este cuerpo se dé durante las próximas semanas o meses nos brinde una ley que tal vez no sea el proyecto de nadie en particular y sea el resultado del trabajo de todos en general, donde podamos encontrar denominadores comunes, donde cada quien vea reflejado la esencia del diagnóstico y la esencia de las propuestas, y en donde también todas y todos sepamos que hay algo de lo que queríamos que esté, que no va a estar, porque eso es un acuerdo. Un acuerdo es algo en donde todos están un poco y en donde todos ceden también algo. Al respecto, el desafío que tenemos es mucho más importante que el de crear un servicio penitenciario o el de regular la pena privativa de la libertad o el de ver qué vamos a hacer con los presos. La ciudad es joven, relativamente joven, nuestra autonomía es reciente, nuestra constitución es de 1996 y desde entonces en adelante venimos diseñando con acuerdos, algunas veces más sólidos, otras veces más endebles, las instituciones que le rigen la vida a los vecinos y vecinas de esta ciudad y a quienes la visitan y la transitan diariamente. Esos acuerdos en materia de seguridad, creo yo, han sido de los más virtuosos que tiene este país. La ley 5688 refleja un debate profundo con un método parecido al que le proponemos hoy a la legislatura de la ciudad también, que crea no solamente una policía como la que creamos, la policía de la ciudad, sino que lo que diseña y pone en marcha es un sistema de seguridad pública, y sistema es mucho más que uno de los componentes, como puede ser en particular el de la policía o el del Instituto Superior de Seguridad Pública, que hoy también es una de las insignias que la ciudad tiene en materia de formación para mejorar la calidad del servicio y del derecho de seguridad pública. Lo que la ley creó, entonces, decía, es un sistema que tiene diversos componentes. Dentro de esos componentes del sistema de seguridad pública está el Poder Judicial, el Poder Legislativo, por supuesto, también, y el Poder Ejecutivo se representa a través de varios subcomponentes encabezados por el jefe de gobierno, obviamente, pero intervienen distintos ministerios a la hora de abordar las políticas de prevención del delito, y también creamos una fuerza de seguridad, la policía de la ciudad de Buenos Aires, con un método de formación diferente, con un método de gestión distinta también, con conducción civil y con organismos de control externos a la fuerza. Ese sistema que la legislatura sancionó en 2016, luego de un debate profundo, tiene como uno de sus componentes el sistema penitenciario. Así lo plantea esa ley, y dentro de lo que es el sistema penitenciario, la misma ley prevé la creación de un servicio penitenciario y de reinserción social. El desafío en ese entonces nos quedaba lejos. Todavía la ciudad, si bien tenía algunos delitos transferidos por los primeros convenios, lo cierto es que no impactaba de manera relevante en personas privadas de libertad. La mayoría de esos delitos, si bien son importantes porque son conflictos graves, no tienen casi todavía hoy muchas personas privadas de libertad, y sí hicimos en ese entonces, mucho antes también, desde el año 2004, un convenio con la Nación que le permite la custodia de los detenidos a disposición de la justicia local en el Servicio Penitenciario Federal. Lo cierto es que el tiempo ha pasado, el sistema de seguridad pública, con sus avances y con retrocesos, tiene un recorrido importante hoy, y la ciudad, como bien decía el ministro Tapia, hoy tiene la responsabilidad de profundizar ese camino iniciado entonces y diseñar las bases de lo que es el sistema penitenciario de la ciudad a la luz del tiempo transcurrido, de los resultados logrados y de los desafíos que el presente nos impone como una realidad nueva, porque no solamente el tiempo pasa, sino que también
hoy la cantidad de detenidos fruto del traspaso de las competencias, fundamentalmente del impacto que vienen teniendo las nuevas leyes penales y procesales penales y la transferencia de los delitos vinculados a la ley 23737, drogas, que se produjo por acuerdo de esta legislatura a fines del 2018, principios de 2019, empiezan a impactar en el sistema de privación de la libertad y a hoy hay aproximadamente 400 personas privadas de libertad por disposición de la justicia local, lo cual también impone que la ciudad desarrolle de manera más profunda, con un análisis más certero, qué es lo que quiere hacer, ya no solo con el delito a la hora de prevenirlo, sino qué quiere hacer con las personas que encuentra e identifica como responsables de haberlos cometido y que luego de un proceso judicial con las garantías suficientes define que son culpables y que tienen que pagar por lo que hicieron. Lo cierto es que estos desafíos que tenemos hoy no son los desafíos que históricamente tuvo la sanción penal. Originalmente, quien producía un conflicto de estas características se lo sancionaba meramente con el castigo, el tiempo, el pasar un tiempo en estos espacios que llamamos prisiones, cárceles, era la única sanción. Por eso nuestra Constitución lo prevé sabiamente, ¿no? Que las cárceles serán para custodia, pero no para nada más que vaya que tenga que ver con el efectivo cumplimiento de esa custodia, de la sanción, que era exclusivamente privar de la libertad a alguien. Digo exclusivamente no porque sea poco, ¿no? Privarle de la libertad a una persona es el daño más grave que la democracia le puede hacer a otro individuo de manera legal por haber producido un conflicto. No estamos hablando de una jodita. Dejar sin libertad a alguien, sin poder ir de un lugar a otro, es un montón, y eso al calor de la evolución, del progreso de nuestra sociedad fue adquiriendo límites. Tampoco se puede hacer de cualquier manera ese castigo, no se puede ir más allá, y eso es lo que recepta el texto constitucional de 1853, que ha sido pacífico a lo largo del resto de las reformas constitucionales, inclusive la última, la más robusta, creo yo, la que tiene, la única que es fruto de un acuerdo, que es la de 1994, que es también la que le da el origen a nuestra Constitución Nacional. Lo cierto es que la primera finalidad de la pena privativa de la libertad era solamente esperar, es que la gente cumpla la sanción durante un tiempo y que nada más pase que uno espere. Esa espera tiene efectos, tiene un impacto en las personas privadas de libertad y también tiene un impacto en nuestra sociedad. Recordemos que la inmensa mayoría, prácticamente todas las personas condenadas por haber cometido un delito y cuya sanción sea la privación de la libertad, porque no en todos los casos es así, van a volver al medio libre. Y van a volver al medio libre después de haber pasado por esos espacios. Luego, entonces, a la luz del análisis de qué ocurría con esas personas cuando volvían al medio libre, la sociedad empezó a demandar algo más, que el castigo se produzca en esos lugares y que sea solamente eso, porque la cárcel nos devuelve un resultado que nos preocupa. No solo nos preocupa el delito cuando ocurre y queremos que llegue la sanción y que la sanción sea la que el Código Penal establece, sino que también al pasar el tiempo empezamos a notar que el resultado que nos devuelve la cárcel muchísimas veces es peor que el que encuentra. Entonces, efectivamente castigamos, en algunos casos, no es todos, porque la regla es que la mayoría de los delitos lamentablemente permanecen impunes, pero en algunos casos sí encontramos un responsable, ese responsable tiene una sanción y durante el tiempo en el cual debiera servir para la reflexión, para la mejora en cuanto a la paz que la sociedad precisa, sin perjuicio de los deseos que tenemos, el resultado que la pena privativa de la libertad nos devuelve es malo. Es malo porque de la cárcel salen peor y ese salir peor impacta en el conjunto de la sociedad. Entonces se le empezó a pedir algo más a la cárcel. No castiga, esté presa. Precisamos que salga mejor. Eso se empezó a llamar resocialización, ¿no? Al calor de la foto que la cárcel la arroja, uno ve las personas privadas de libertad, tienen determinadas características, determinados denominadores comunes, pareciera ser como que el delito es una cuestión
de no haber comprendido qué es lo que pasaba antes, de no haberse adaptado a las reglas y fines que la sociedad propone, y entonces se comienza toda una actividad estatal impulsada por la sociedad civil, muchísimas veces por los cultos también, de brindar herramientas que busquen motivar a las personas privadas de libertad en favor de lo que la sociedad pretende de ellas. Claro, esto se empezó a hacer sobre un sistema penitenciario ya forjado 100 años atrás, en instituciones forjadas 100 años atrás, con leyes forjadas también 100 años atrás y con políticas públicas también forjadas 100 años atrás. Entonces, esta contradicción entre los nuevos fines que se le dan a la prisión con la infraestructura, la estructura y los recursos y la cultura que la cárcel tiene, genera una contradicción que impacta también en nuestras sociedades, que todavía no resuelven, por lo menos en nuestro país, de manera satisfactoria para la pretensión del conjunto, de qué manera llevamos la pena privativa de la libertad para encontrar un resultado mejor que el que hasta hoy venimos teniendo. Al calor también de esas reformas surgen algunas iniciativas legislativas que buscan cambiar estos paradigmas, y la ley 24660, que es la ley nacional de ejecución de la pena, recepta esta nueva mirada que les señalaba yo antes, de incluir algo más que el mero castigo, de buscar la resocialización, y se empieza a hablar, no solo en nuestro país, esta ley está copiada, está hecha a imagen y semejanza de lo que ocurría en España, pero muchos países en el mundo vienen avanzando desde hace décadas en ese sentido y buscando ese algo más que el castigo, ¿no? Esto que llamamos resocialización, y la ley 24660 plantea un escenario diferente y le propone y dispone de herramientas individualizadas para intentar ese algo mejor, pero sigue sin modificar los cimientos de la estructura que nuestra sociedad diseñó exclusivamente para el castigo, y en ese contexto pretende amalgamar de manera forzada esta nueva demanda que el Estado tiene de responder de una manera diferenciada al mismo conflicto que nos devuelve desde hace 200 años el mismo resultado que no es satisfactorio, por lo menos hasta hoy. La ciudad de Buenos Aires no tiene esa circunstancia, no tenemos que reformar un sistema creado. A semejanza de lo que nos ocurrió con el sistema de seguridad pública, si bien nuestro escenario nos llena de incertidumbre porque no tiene antecedentes, también nos brinda la oportunidad, como decía el ministro Tapia, empezar de cero, ¿no? Tal vez sea una contradicción porque en muchísimos casos da más certezas partir de algo e ir reformando, teniendo una base, teniendo paredes, teniendo límites a los cuales uno ya se contiene y se sostiene. Bueno, y también a veces a uno le permite poder crear, ¿no? Poder asumir el desafío, no solo con compromiso, no solo con diagnósticos serios, no solo con propuestas responsables, sino también creando, animándonos a pensar algo más que de lo que venimos haciendo, animándonos a esto, ¿no? A poder dialogar de manera horizontal y transparente, y es en ese sentido que la propuesta que el Ejecutivo hace amplía el espectro de la aplicación tradicional de la pena privativa de la libertad, sometiéndosela a un solo órgano que tradicionalmente está vinculado exclusivamente a las personas privadas de libertad en contextos duros de encierro, en lo que llamamos prisiones, cárceles, y tener un sistema de ejecución de la pena que vaya de punta a punta. De punta a punta es decir, para todas las personas que están penadas por haber cometido un delito, estén privadas de su libertad en una cárcel o no. ¿Por qué? Porque el delito y la supervisión de la ejecución de la pena y del conflicto requiere, y nuestra ciudad puede tener, estrategias y herramientas que colaboren para que ese proceso sancionatorio no empiece y termine en el mero castigo. Nuestro Estado tiene la posibilidad de aplicar la inteligencia que tiene en cada una de sus áreas de manera eficiente, de hacer un seguimiento de lo que ocurre con el conflicto, que en muchísimos casos empieza siendo leve, y que el sistema penal, dentro del sistema
penal, el sistema penitenciario agrava, consolida falsas identidades, deteriora otras, genera o promueve conductas que en el medio libre llamamos delito, fortalece subculturas criminales que complejizan cualquier estrategia de búsqueda de sociedades pacíficas e integradas, y muchísimas veces esa falla no está solamente en la prisión. Esa falla empieza antes, cuando tenemos un penado por un delito leve y no nos importa, empieza y termina ahí. O continúa cuando alguien sale de la prisión y el sistema penitenciario se desentiende y esa persona pasa a tener el compromiso de ir a firmar a un lugar una vez por mes o una vez cada 45 días o algunas reglas de conducta que se monitorean poco y de manera irregular y que no nos permiten trabajar en bajar el conflicto. En que tengamos menos violencia, en analizar por qué pasa lo que pasa. Y acá quiero hacer un breve paréntesis. Muchísimas veces cuando uno intenta entender por qué ocurre el delito y cómo podemos intervenir para que no ocurra o para bajar los niveles de violencia, pareciera ser como que justificamos las causas o como que justificamos a las personas. Nadie trata de justificar ningún comportamiento que tenga como resultado un delito. El delito es el conflicto más grave que cualquier persona puede producir en nuestra sociedad. La agresión no es solamente entre las partes, es la sociedad la que se siente agredida también y por eso la respuesta es colectiva. Y por eso el impulso de la acción le corresponde al agente fiscal en representación de todas y todas. Y por eso la sanción es diferente también, muchísimo más grave. Pero si entendemos por qué pasa lo que pasa, tenemos la posibilidad de intervenir mejor en el caso de esa persona y de prevenir muchísimos otros conflictos que en el futuro pueden generarse porque nuestro Estado no aprende de las lecciones que la historia nos viene dando sistemáticamente, y en parte esa falta de aprendizaje se refleja hoy en las políticas de ejecución de la pena, porque el sistema de ejecución de la pena en general y la prisión en particular trata a todos por igual. No importa quién seas, no importa qué hayas hecho, no importa por qué llegaste a la prisión, la respuesta para todos es un sistema que tiene una lógica premial basada en la violencia y en el miedo. Y mediante la aplicación de esa lógica pretendemos estimular para que la gente se comprometa con una sociedad que busca exactamente lo contrario, bajar los niveles de violencia, reducir el miedo y volver a vivir en paz. Bueno, parece ser un oxímoron. De hecho, lo es, ¿no? No se puede trabajar para estas metas con un sistema que tiene una infraestructura y una mirada y una hegemonía de solo una parte de las políticas públicas que tenemos que aplicar en ese contexto. Así como lo hicimos con la ley de seguridad pública, lo que proponemos es también que ningún sistema sea hegemónico, ningún subsistema o ninguno de los componentes sean hegemónicos sobre el otro, que el Poder Judicial tenga su rol a la hora de la sentencia, a la hora del monitoreo, a la hora de verificar las condiciones, a la hora de establecer quién, cuándo y dónde puede obtener beneficios que las leyes establezcan, de un Poder Ejecutivo que intervenga de manera eficiente, no solamente, obviamente, asumiendo el rol principal para el ministerio que le corresponde, en este caso el de Justicia, pero delegando en los ministerios especializados otras tareas que actualmente en los contextos de encierro asumen las mismas áreas que no están preparadas para eso: salud, educación, trabajo, son llevadas adelante en la mayoría de los sistemas de ejecución de la pena de nuestro país por fuerzas de seguridad. Por fuerzas de seguridad que formamos para otra cosa, no es que no las precisamos, porque la violencia es un recurso que el Estado tiene a su disposición para aplicar con reglas, con límites, con controles, pero que tenemos a disposición. Pero está claro que a quienes formamos para el uso limitado, cuando corresponde de la violencia, no van a estar preparados para la educación o para la salud, y lo mismo a la inversa, que los maestros no están preparados para la violencia o para la salud, y así. Tenemos una ciudad que tiene la calidad y la capacidad para intervenir de manera eficiente en estos contextos y que esa eficiencia en estos contextos no sea solamente aplicada al momento en el cual está la persona
en prisión bajo un monitoreo 24/24, 365. El poder trabajar de manera individualizada y sin perjuicio que el lugar sea el mismo, de manera diferenciada, con una clasificación inteligente, con espacios diferentes, con políticas públicas para cada quien, siempre y cuando ese cada quien quiera hacer algo mejor con su vida, porque no creemos en el determinismo, no creemos que el lugar hace al delincuente, a la persona que delinca o que lo evita. El delito en definitiva también es una decisión individual y por eso tiene un reproche individual. Pero sabemos, quienes nos dedicamos a este mundo desde hace un tiempo, que hay personas que pueden no volver a delinquir y que esa posibilidad la tenemos al alcance de nuestra mano y que muchísimas veces no las utilizamos. No es obligación que el resultado que la cárcel nos devuelva sea el que nos devuelve hoy. Podemos burlar ese abismo de lo inevitable y hay experiencias que nos indican que esa es una posibilidad certera. Hay datos que refrendan que esa opción es posible y que no solo es posible, que cuando se lleva adelante nuestras sociedades se integran de manera más pacífica. Tenemos tasas de reincidencia muy pero muy altas, rondan el 40-45%. No es poco que casi la mitad de los que están bajo la custodia del Estado durante un tiempo vuelvan a cometer un delito y la mayoría de las veces sea más grave que la anterior. Fracasamos en ese sentido, fracasamos como sociedad. El éxito, evitar la reincidencia, es un logro individual. El fracaso es colectivo. Y a esta altura de los acontecimientos no podemos decir que ese sistema funciona como funciona y que no tenemos nada que ver. La democracia ya lleva varias décadas, el personal que trabaja en esos contextos está formado por la democracia, los legisladores que han modificado, creado leyes en la materia son de la democracia también. El resultado es el que supimos conseguir. Bueno o malo es el que supimos conseguir. La propuesta es asumir el desafío de cambiar ese resultado, por lo menos de mejorarlo, tomar en consideración las mejores experiencias que nuestro país tiene en la materia. La ley 24660 es un avance en relación a lo que teníamos. Las legislaciones provinciales han producido avances también. La incorporación de los convenios internacionales también ha sido un avance en materia de nortes, límites. La regulación de los códigos procesales con la incorporación de los mecanismos de control en esta ciudad, particularmente el mecanismo local para la prevención de la tortura que monitorea y es el organismo de control por ley de los contextos de encierro en esta ciudad, da muestras de eso también, pero también tenemos el desafío de hacer algo más, ¿no? La víctima. Hablé bastante sobre la pena, hablé bastante sobre la prisión, hablé bastante sobre las personas que están en esos lugares y lo que podemos hacer, pero la víctima, dije también que la víctima es la sociedad, pero hay una víctima que tiene carne y hueso, ¿no? Que es la que sufre en su cuerpo las consecuencias de la violencia y del delito en nuestra sociedad, y nuestra ciudad ha sido líder a la hora de contemplar la necesaria mejora que debe tener el rol de la víctima durante todo el proceso penal. En el año 2019, ustedes, en ese entonces éramos nosotros, hemos mejorado la calidad de los derechos de las víctimas en esta ciudad, elevando el estándar que tienen en una reforma que hicieron al Código Procesal Penal de la ciudad y que le da el derecho, no la posibilidad a la víctima de tomar conocimiento de todas las etapas del proceso de punta a punta, ¿no? Bueno, lo que proponemos es incorporar a la víctima también a la ejecución de la pena y que tenga los mismos derechos que en el resto del proceso penal, que su opinión sea contemplada, que si quiere, por supuesto, porque es su derecho, no es su obligación, si quiere participar, ser notificada, estar informada, poder opinar, ya sea sobre los avances en la ejecución de la pena, como en los distintos beneficios que pueda tener la persona sancionada, que la víctima sea escuchada y su opinión sea considerada, tenga que ser evaluada por el juez que tenga a cargo el monitoreo de la sentencia. Y finalmente, los componentes que tenemos que regular, ¿no? Por un lado, tenemos que establecer el marco general, eso que llamamos sistema, ¿no?
el sistema, bueno, hay varios proyectos, en algunos se llama servicio a lo que es el sistema, en otros sistemas lo que es el servicio, más allá de los términos y de los contenidos que denotan algunas palabras, en definitiva lo que tenemos que crear es un sistema que regule para qué sancionamos, cómo sancionamos, con qué límites sancionamos, con qué reglas, qué beneficios, qué estímulos, qué controles vamos a tener a la hora de sancionar, en qué espacios lo vamos a hacer, cómo va a ser la sanción en los espacios más duros, en las cárceles, en las prisiones, pero también cómo vamos a monitorear la sanción de los que no llegan a la prisión y cómo vamos a monitorear la sanción de los que son externados luego de haber transitado un tiempo en la prisión. Eso es lo que llamamos ley de ejecución de la pena. El antecedente más inmediato es el de la 24660. El Ejecutivo presenta un proyecto de esas características. La UCR, el Socialismo y Confianza Pública presentaron también otro proyecto de esas características. Y después la mayoría de los bloques presentan iniciativa de lo que es el segundo y el tercer componente, que es el órgano de aplicación de la pena privativa de la libertad, lo que tradicionalmente se conoce como servicio penitenciario, lo que la Ley de Seguridad Pública propone como servicio penitenciario y de reinserción social. Ese es el órgano que ejecuta la pena privativa de la libertad. Hay algunas propuestas que amplían el norte de esa organización y finalmente el último subcomponente que tenemos que regular es el de la seguridad y cómo se aplica la seguridad en esos contextos. El desafío es enorme, vamos a estar acá, tenemos mucho para conversar, hay muchos proyectos, muchos denominadores comunes entre todos, veo las caras de varios de los autores de esas iniciativas, como dije al principio, todos los bloques están representados, la alta concurrencia en este salón hoy muestra el desafío que tenemos por delante, espero estar a la altura de la historia y para mí va a ser un placer que empecemos hoy. Bueno, estamos abiertos a lo que digan y larguemos, que ya es hora. Aprovechamos para dejar constancia que se encuentran los diputados Alifraco, Vitali, Romero, Vicky Montenegro, Cecilia Ferrero, Ferreño, del Gaiso y el vicepresidente primero, Mati López. Bien, tomo pedidos de palabras, preguntas, intervenciones. Claudia. Espérame un instante, una formalidad. Acá me recordó Jiménez. La formalidad, vamos a continuar con la reunión, pero formalmente cerramos la de justicia y abrimos la comisión de seguridad. Mantenemos la misma dinámica. Hacemos el chequeo del quórum de las dos comisiones. Dale. Por seguridad se encuentran presentes el diputado del Gaiso, Ferreño, vicepresidente de la comisión, la diputada Freire, la diputada González Estebarena Marilú, la diputada Imas, la diputada Montenegro, la diputada Neira, el diputado Parera, la diputada Parri, el diputado Santoro, el diputado Siciliano y quien les habla, Jimena Villafruela. Muy bien, por justicia se encuentran presentes Franco Vitali, Sergio Siciliano, Hernán Reyes, Pilar Ramírez, Ignacio Parera, Marilú Estebarena, Aldana Cruchita, Jimena Villafruela, Claudia Neira y quien les habla, Inés Parri. Sí, a los miembros de Asuntos Constitucionales, si bien no constituimos esta reunión, los invitamos a quedarse. Es intención de todos tratar de unificar los giros para el mejor trámite a futuro. Gracias. Bueno, muchas gracias. A ver, en principio me parece que es importante que estemos acá discutiendo estos proyectos porque claramente son discusiones que hace tiempo desde nuestro bloque veníamos planteando que era importante poder abordar, sobre todo por la situación que hoy tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que creo que no se profundizó en las exposiciones de los funcionarios, pero me parece que no las podemos soslayar y que tienen que ver con la crisis que hoy tenemos en materia de privaciones de la libertad en comisarías y en alcaldías de la ciudad.
en un conflicto sin resolución entre el gobierno de la ciudad, el Estado de la ciudad y de la nación. Desde mi punto de vista, una situación que desde hace muchos años que se patea para adelante y no se resuelve, y que nos lleva a la ciudad de Buenos Aires a tener que tomar una definición que es ¿qué vamos a hacer con esa situación de más de 2.000 detenidos en comisarías, en alcaldías? Y que pone en evidencia que la ciudad tiene que tomar una definición que implica avanzar en generar su propio sistema para hacerse cargo de sus detenidos. Entiendo en la exposición que ustedes han planteado que están hablando de un sistema penitenciario que en principio sería para los 400 detenidos en ciudad y no para los más de 1.600, no me acuerdo la fecha al día de hoy, porque va cambiando de detenidos, de juzgados nacionales, pero que obviamente son detenidos en la Ciudad de Buenos Aires por delitos cometidos en la Ciudad de Buenos Aires y que obviamente están en el marco de la discusión del traspaso, ya sea de la justicia como del Servicio Penitenciario Federal. Al mismo tiempo, creo que estamos de acuerdo, yo para ir ordenando, que cuando hablamos de ley de ejecución penal, estamos hablando de una ley que el mismo proyecto del Ejecutivo define que es para todos los delitos ordinarios cometidos en el ámbito de la ciudad. Por ende, dice delitos de competencia ordinaria en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, palabras más, palabras menos, con lo cual la ley de ejecución, el Ejecutivo está proponiendo en su proyecto que sea de aplicación para todos los detenidos, no solo para los detenidos cuyas causas tramitan en la justicia de la ciudad, sino también para aquellos delitos que se cometen en la ciudad, pero que tramitan ante la justicia nacional ordinaria. Digo, para ir ordenando. Y lo que están planteando ahora es que el servicio penitenciario solamente estaríamos pensándolo en principio para los 400, mientras se da una discusión que nos pone en una situación compleja, que es que por ahí, en la mitad de la discusión, se hace el traspaso. Ahí aprovecho a hacer un paréntesis, hay un proyecto del diputado Barrotaveña que crea una comisión de seguimiento del traspaso. Yo voy a pedir que se incluya en las próximas comisiones en el temario, pues parece que es importante para la discusión que se viene. Digo todo esto porque quiero poner también sobre la mesa la complejidad de lo que nos toca abordar en el marco de una complejidad institucional que tenemos, que no podemos soslayar y legislar como si no estuviera sucediendo lo que está sucediendo. Al mismo tiempo, yo soy una convencida a lo largo de los años que las leyes pueden ser buenas o pueden ser malas, pero por más buenas que sean, si la implementación es mala y no se hace en serio, los resultados son malos. Ejemplo, hablaba recién Leandro de la ley 24660, que en mi modo de ver, yo comparto la visión que plantea Leandro, es una ley buena. Mejor, no todo lo buena que podría ser, pero tiene un buen enfoque. Pero que claramente los resultados a la luz de lo que ha sido su aplicación a lo largo de estos años, no tiene buenos resultados. ¿Por qué no tiene buenos resultados? No tiene buenos resultados porque no se ha implementado de forma correcta, porque las cárceles son un desastre, porque el sistema penitenciario nacional es un desastre, digo, para ponerlo, digamos, la realidad, ¿no? Y esto más allá de los gobiernos, digo, la verdad es que no, cualquiera que conoce una cárcel sabe que no son los mejores resultados, ¿no? Y porque la verdad es que las cárceles en general son una vergüenza, digo. A mí me ha tocado como cuando ejercía visitar cárceles y he dado clases en la cárcel muchos años y la verdad es que uno cada vez que sale de la cárcel se quiere poner a llorar en la puerta. Entonces la verdad puede ser la mejor del mundo, pero el resultado es patético. Entonces lo digo porque me parece que acá nos falta un elemento principal, que es decir, bueno, ¿cómo nos estamos imaginando que nosotros queremos construir no solo un andamiaje institucional, sino cómo nosotros queremos construir la implementación de este andamiaje institucional?
cuáles van a ser las unidades penitenciarias en las que se va a aplicar estas leyes, cómo las vamos a construir. Digo, yo creo que tenemos que poner un criterio de realidad, porque si no, lo vamos a colgar todo y después va a ser otro gran fracaso. Siempre es mejor tener buenas leyes, por ejemplo, la ley de seguridad pública, que es una buena ley, que si uno no la tuviera. Ahora, yo desde la oposición claramente creo que la ley de seguridad pública es una ley buena que se ha aplicado en los últimos tiempos bastante mal, ¿no? Por ende, los resultados no son los mejores de la aplicación de la ley. Entonces, bueno, me parece que en este sentido, también creo que nosotros vamos a tener que tener una ley, dos leyes que sean bastante regulacionistas, como lo fue la ley de seguridad pública, para que esta legislatura se asegure lo más posible la aplicación de esas leyes. Y además porque estamos bastante acostumbrados a que el jefe de gobierno después no nos reglamenta las leyes, como nos está pasando con el Código Urbanístico, que nos la pasamos en esta misma mesa trabajando, construyendo acuerdos, un poco en la línea que lo que decía el diputado Alperín, ¿no? Todos diputado, perdón, funcionario ahora, que construimos acuerdos, incluimos normas que reflejaban demandas de los vecinos y de las vecinas, y resulta que el jefe de gobierno decidió reglamentar las normas que había propuesto el Ejecutivo, y las que había propuesto la oposición no las reglamentó y no se aplican después de 6 meses. Por ejemplo, las normas que incluían una mejora, un área de desarrollo prioritario para el barrio Constitución, que hoy lo tiene tan preocupado como para presentarse a impedir o a plantear que está preocupado por el barrio Constitución. Y en 6 meses no reglamentó la norma que propone una mejora para el barrio de Constitución. Entonces digo, si vamos a trabajar sobre la base de construir acuerdos, ya nosotros vamos a sentarnos ahí, vamos a decir, bueno, sí, pero no vamos a firmar un solo proyecto más mientras no se cumpla con la reglamentación de los acuerdos anteriores, ¿no? Es joder, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos trabajar de acá en adelante? Nosotros creemos que hay que trabajar sobre la construcción de leyes de la legislatura. Hay un montón de proyectos, hay propuestas del Ejecutivo, pero la verdad es que nosotros necesitamos construir proyectos que lo tenemos que hacer desde la legislatura y en el seno de la legislatura. Sobre todo además porque las dos propuestas del Ejecutivo en su momento no incluyeron al Poder Legislativo, porque se entendió que el Poder Legislativo iba a tener su oportunidad al momento de legislar. Entonces ni siquiera fuimos parte de esas comisiones. Entonces ahora, bueno, ahora vamos a legislar. Y creo que vamos a construir, espero, entre los distintos bloques de la oposición, un acuerdo que ojalá que también el oficialismo forme parte, de que podamos trabajarlas en comisión como leyes de la legislatura, construyendo acuerdos por eje. Segundo, yo creo que nosotros tenemos que, dado el marco de situación que tenemos, y también desde un punto de vista conceptual, tenemos que discutir primero la ley de ejecución como marco general, y en ese marco discutir el servicio penitenciario o el sistema penitenciario, porque la verdad es que el marco conceptual te lo da la ley de ejecución. Digo, vos podés pensar un sistema penitenciario en función de un determinado modelo de ejecución penal. Si no tenés ese modelo, no podés pensar, no es lo mismo el modelo que presenta el proyecto del diputado Suárez, que tiene determinadas características, que un proyecto que se ciñe más a la aplicación a la ley 24660. Digo, ahí hay el plan de vida, digo, determinadas cuestiones que requieren otra implementación. Con lo cual hay que pensar un sistema penitenciario más innovador también. Entonces digo, me parece que tenemos que pensarlo con esa cabeza, de imaginarnos. Yo lo que digo, a mí me parece fascinante, digo, como diputada, digo, porque me parece que tenemos la oportunidad no de pensar dos leyes, de diseñar el sistema y de hacer algo distinto en un país donde a nivel nacional y en las provincias el sistema en general es una catástrofe. Si lo podemos diseñar
bien, vamos a haber hecho algo muy importante. Ojalá lo podamos hacer. Digo, nosotros de la oposición queremos trabajar para eso porque nos importa que esto funcione. Ahora, pensemos el marco conceptual de la ley de ejecución y yo la otra propuesta que hago es que en asesores definamos ejes. Entonces podemos definir, por ejemplo, ejemplo, el servicio penitenciario, cuando empecemos con el servicio penitenciario. Bueno, ¿dónde lo vamos a ubicar en términos institucionales? ¿Ministerio de Justicia o de Seguridad? Nosotros, en principio, creemos que de justicia, pero digo, es una discusión para... Segundo eje, ¿cuál es la estructura? Tercer eje, nosotros creemos que habría que explorar si el Instituto Criminológico o de aplicación de lo que tienen que ver con la resocialización, el plan de vida o como lo querramos llamar, queda dentro del sistema, perdón, del servicio, del sistema va a estar, pero del servicio, o dentro del sistema, pero por fuera del servicio. Esa es una discusión para dar, eso debería ser un eje. Entonces, ¿cómo diseñamos eso? Por un lado, quienes custodian a los detenidos y por el otro lado, quienes se ocupan del tratamiento, de la aplicación del plan de vida o de la resocialización, desde los distintos enfoques, lo digo, ¿no? Sin tomar partido. O lo pensamos todo junto, como es hoy en el sistema penitenciario nacional, donde te aplica el concepto, el mismo servicio penitenciario, y es una gran caja, un gran negocio, siempre lo dijimos y siempre lo vamos a decir. Entonces nosotros creemos que hay que sacar ese poder de ahí y tratar de ponerlo en otro lado. Discutamos cómo. Bueno, esa es una discusión para dar. Entonces digo, me parece que podemos ir pensando desde asesores, ejes, trabajar, tomar definiciones, después se va redactando. Y se van construyendo diputados, cerramos los distintos acuerdos, las distintas normas, y podemos tener 2 proyectos diseñados en esta legislatura. Esa es la propuesta de trabajo que hacemos desde nuestro bloque. Si estamos de acuerdo, digo, no sé, los distintos bloques, podemos pensar una reunión de asesores donde pensemos un plan de trabajo y a partir de ese plan de trabajo yo incluiría además especialistas, algunas opiniones de... Bueno, me pasa algo y no sé qué. ¿Cómo? Pero acá están los ejes. Acá el diputado Ferreño tiene distintos ejes, está bien. Y tiene también quienes se pueden invitar, magistrados, universidades, digo, obviamente. Así que bueno, esa es un poco la propuesta, no me quiero extender. Creo que tenemos un desafío y una oportunidad única de hacer algo distinto en esta ciudad, no la dilapidemos. Tratemos de trabajar en serio desde nuestro bloque, vamos a hacer todo lo posible para que eso sea realidad. Muchas gracias, Claudia. Juanpi, Alcázar. Bueno, en primer lugar agradecerle a los funcionarios, al ministro y a los otros funcionarios que vinieron hoy. Voy a coincidir en un 99.9 con la diputada Neira. Nosotros en la legislatura tenemos, bien como dijo la diputada, tenemos un antecedente que es la Ley de Seguridad Pública. Ese antecedente fue votado por 7 diputados en aquel momento. No votaron porque bueno, ya no querían la policía directamente, pero todas las fuerzas políticas de la ciudad, cosa que es difícil, porque no creo en la historia de la legislatura que haya habido tanto consenso, pero logramos construir un mecanismo de trabajo que tenía que ver con esto, de crear puntos en común, buscar los puntos que no estamos de acuerdo, y bueno, trabajar sobre ese tema. Con muchos, la ley era muy, abarcaba muchos temas, obviamente, porque la ley que rige todo, logramos cumplir una ley muy dura. Es verdad que unos puntos está mal aplicada, pero nuestro trabajo lo hicimos, como legisladores. Y es de esas leyes que es un desafío porque es fundacional de una institución nueva. Uno puede tomar las malas experiencias de otros lugares, sin entrar en detalles, para no repetir los errores, ¿no? Entonces, es un desafío enorme que tenemos por delante. Obviamente,
nosotros tenemos mucho trabajo por hacer, pero el Ejecutivo también tiene un trabajo que tiene que ver con lograr consenso, ¿no? Y que las disidencias, los puntos de vista diferentes de la oposición sean escuchados y sean atendidos. Cerramos de un lado o del otro, es difícil que salga la ley. Recordando esa ley, también es importante que esa ley empezó a partir de un traspaso concreto. Se votó el traspaso, no me acuerdo, los primeros días de enero, y después la ley se votó 1 año y medio después, no me acuerdo bien la fecha, pero mucho después del traspaso. Entonces, lo principal es preguntarles cómo va el tema del traspaso, y yo creo que una vez concretado el traspaso, ahí deberíamos empezar a trabajar la ley, porque si no vamos a trabajar sobre algo que no es concreto y no sabemos qué va a pasar. Digamos, podemos discutir una cantidad de cosas, pero hasta que no sepamos qué ocurrió en ese traspaso, como la policía de la ciudad en aquel momento, cuando hubo un traspaso y a partir de ahí se empezó a construir la ley, va a ser difícil. Entonces es fundamental cómo está avanzando el tema del traspaso de nación, para que sea la base de la construcción de la ley que vamos a sacar. Eso por un lado. Y obviamente, como dijo la diputada, cerrar bloques, digamos, en esto estamos de acuerdo, no se discute, sino la discusión puede ser 1000 años y dejar los puntos que no estamos de acuerdo, ¿no? A ver, tenemos una cantidad de observaciones, entiendo que esto es una reunión informativa, estamos trabajando en nuestro bloque con diferentes puntos, no hace falta que nos enfocamos ahora, pero bueno, como metodología de trabajo creo que tenemos que estar todos de acuerdo en construir una metodología de trabajo y llevarla adelante, y bueno, que las partes cedan y lograr puntos en común. Dar una ley, porque a ver, hoy gobierna una fuerza política, mañana puede gobernar otra y dentro de 10 años puede gobernar otra y va a tener que gobernar con esta ley que vamos a sacar nosotros. Así que eso traspasa el jefe de gobierno que está gobernando. Así que bueno, Muchas gracias. ¿Sí? ¿Vicky? Muchas gracias, Presidenta. Muy breve, pero sí, digamos, obviamente comparto todo lo que planteaba mi compañera. Sí, digamos, celebrar que nos encontramos. La verdad que es algo bien complejo en este último tiempo. Aprovechar que están las autoridades del Ejecutivo de la ciudad para transmitir la preocupación por lo que está sucediendo en las alcaldías y en las comisarías. 2.440 personas están detenidas en las alcaldías y en las comisarías. El estado de situación es dramático, no sé cuántos diputados o diputadas las visitan, pero realmente nosotros, yo integro el Comité contra la Tortura, nuestras alcaldías y comisarías están llenas, desbordadas de personas pobres, muchos con padecimientos mentales que no deberían estar en las alcaldías. El sistema está, uno lo ve, casi colapsado, no logramos la medicación, todo un gran problema que por supuesto necesita una respuesta que tenemos que poder dar las diputadas en esta legislatura. El tema es que no tenemos sesión, así que no entiendo cómo estaría saliendo este proyecto si no logramos reunirnos. Y además, previamente tenemos que tener reuniones de comisión de seguridad, porque estamos celebrando nuestra ley de seguridad pública, que por supuesto fue muy, pero muy trabajada, pero la realidad es que hoy el actual jefe de la policía es policía, y la segunda jefa también es policía. Y la violencia institucional se ve todos los días en la calle, y realmente eso es muy preocupante. Después, también porque ahí el exdiputado y actual funcionario Alperín hablaba de poder sentarnos de una forma transparente, ¿no? Y poder compartir algunas cuestiones. Esta es una casa política, entonces tenemos que plantear todas estas discusiones políticamente. Lo que uno interpreta es que más allá de la discusión por el sistema penitenciario de la ciudad, que por supuesto es necesario, hay un interés de fondo que es el traspaso de la justicia. Y eso hay que discutirlo mucho, porque nosotros denunciamos,
situaciones que fueron allanando este escenario de terror que hoy se habita en la República Argentina. Digo, nosotros hablamos de la justicia y la seguridad, y en la ciudad de Buenos Aires todas las semanas tenemos represiones que no sabemos de qué fuerza son y no sabemos a dónde correr. De hecho, una de las últimas, donde hubo más de 100 personas detenidas en las comisarías y en las alcaldías de la ciudad de Buenos Aires, que después alguna jueza tuvo un reflejo y entendió que era imposible, no tenían respuesta y siguen sin respuesta. De hecho, vamos piloteando ahí algunos juzgados, algunas fiscalías que intentan ver qué pasa con la violencia institucional que se da en cada una de esas detenciones. Pero digo, este escenario de espanto que hoy habita el Estado Nacional, de mucha violencia institucional, ya casi naturalizada, y de una violación permanente a los derechos humanos, al derecho a manifestarse, tiene una antesala. Y empezó en esta ciudad de Buenos Aires. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy, pero muy presentes, porque de hecho fuimos varios los diputados y las diputadas que en sesión denunciábamos cuando veíamos a fiscales de la ciudad, jueces, funcionarios del gobierno de la ciudad de Buenos Aires subirse a un avión e ir al Lago Escondido. Lamentablemente sobre eso no tuvimos ninguna respuesta y hoy estamos en este estado de situación por demás peligroso. Entonces, por supuesto, sí, yo no soy tan optimista como algunos de mis compañeros, entiendo que hay que estar muy atentos, que hay una discusión de fondo, que es el traspaso de la justicia, que por supuesto hay que dar. Nosotros no es que no estamos negados a dar discusiones. Para dar discusiones hay que generar ámbitos. Para eso hay que tener reuniones, para eso hay que poder discutir y para eso principalmente hay que poder responder algo, porque la cantidad de pedidos de informe, de notas que nosotros elevamos y que no tienen ninguna respuesta es vergonzosa. Es vergonzosa. Lleva muchos años, por supuesto, y hoy estamos en una situación muy compleja. Hablaban del oficialismo y la verdad que es difícil identificar el oficialismo en la ciudad de Buenos Aires hoy. Y eso también es peligroso. Entonces creo, para ser honestos, digo, para generar un ámbito donde nos podamos sentar a discutir, este es el estado de situación. Y eso es preocupante. Por eso, abiertos a discutir siempre, a trabajar, por supuesto, pero es un ida y vuelta. Porque si nosotros elevamos denuncias y además nos ponemos a disposición para identificar, por ejemplo, que las alcaldías, sobre todo de mujeres, están llenas de mujeres pobres con padecimientos mentales y que hay que pensar ese abordaje desde un lugar distinto, y queda a medio camino la discusión. Así que agradecerles la presencia del Ejecutivo y esperamos, por supuesto, que esto se sostenga, principalmente. Gracias. Muchas gracias. Reyes. Bueno, muchas gracias. Gracias ya a los funcionarios, gracias a Leandro Alperín por la exposición, que ha sido tan generosa y respetuosa de este ámbito. Así que gracias por eso, Leandro, por profundizar al límite de tu experiencia y poder darnos esa visión. Algunas consideraciones. Yo coincido con que tenemos un proceso muy desafiante en la ciudad y que la posibilidad de crear un sistema nos interpela de una manera interesante como legisladores. Creo, y acá un punto sobre un eje central que lo planteaba Claudia y que es parte de la discusión que después daremos en asesores, creo que la distinción en el manejo del servicio del sistema penitenciario, de lo que son las fuerzas para las cuestiones de seguridad, de lo que son los procesos de resocialización, es un punto parteaguas que me parece que deberíamos poder poner en blanco sobre negro para después empezar a discutir hacia adentro. Y lo otro que me preocupa, y también lo quiero poner arriba de la mesa, tiene que ver con esto que planteaba el diputado Arenaza de las transferencias, de las competencias. Esto es cierto. O sea, ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué nos va a pasar con eso? Y la verdad que el estado de situación actual de la Ciudad de Buenos Aires no es nuevo. Esto no comenzó con este gobierno, comenzó con el gobierno anterior, pero no lo hemos podido resolver. Creo que no lo hemos podido resolver entre jurisdicciones. Saquémonos la cuestión de gobiernos, porque hoy las 2.500 personas que están en la alcaldía son producto de un mal proceso llevado durante la pandemia, no resuelto por el gobierno anterior y que el gobierno actual tampoco ha hecho lo suficiente. Entonces, quienes hoy más sufren, le diría que son los vecinos, pero también son los policías y por supuesto también son los detenidos que no tienen por qué estar allí. Entonces ahí hay un desafío urgente para tomar. ¿Por qué es preocupante la transferencia? ¿Por qué es particularmente preocupante esta transferencia? Porque tiene un impacto inmediato. A veces cuando transferimos colectivos, transferimos
fueros laborales, bueno, son cosas que uno va acomodando en el devenir, en el andar. La burocracia se va preparando. Acá cuando transferimos esto, transferimos una bomba de tiempo. Y si no la transferimos bien, vamos a provocar un daño muy grande a todo el mundo. Entonces, a mí también me preocupa. Yo no demoraría el debate de estas leyes al traspaso definitivo. Lo que sí haría, y ahí me parece que puede ser importante, diputado Arenaza, que lo podamos trabajar también con seriedad y responsabilidad, es invitar a esta legislatura a los funcionarios nacionales de mayor jerarquía posible para que den cuenta aquí de cuál es la perspectiva que tienen respecto del traspaso para la Ciudad de Buenos Aires, qué es lo que entienden que está sucediendo con los detenidos hoy en las alcaldías, qué es lo que ellos proyectan en clave de transferencia de justicia. Si nosotros no somos capaces, como un poder del Estado, del poder legislativo de la ciudad, de poder recibir acá con respeto, pero también con compromiso y responsabilidad de los funcionarios nacionales para que nos digan qué es lo que va a pasar, qué es lo que están pensando hacer. Porque en definitiva nosotros como porteños, lo único que tenemos que reivindicar es la instancia jurisdiccional frente a otra jurisdicción, que en este caso es el Estado federal, que no nos da la autonomía que nos merecemos, que porque la Constitución lo marca. Entonces creo que eso puede ser un aporte muy importante, tenemos que establecer los mecanismos, pero que el gobierno nacional diga, porque nosotros también somos argentinos. Los porteños somos argentinos, somos habitantes de esta nación, y es nuestro gobierno nacional también. Así que es importante que pueda venir acá a dar esas explicaciones o propuestas o visiones, para transparentarlas, porque si no, estamos jugando al truco y no camina. Y estamos jugando al truco con cosas que son muy sensibles. Son personas. Y es difícil, y todos lo sabemos lo que significa ese traspaso. Entonces, para concluir, coincido con la idea del trabajo segmentado. Creo que puede ser en paralelo las dos leyes en conjuntas. No lo demoraría al convenio de traspaso, y sobre el convenio de traspaso transparentaría e invitaría a los funcionarios nacionales a que nos den su visión respecto de qué piensan hacer con la Ciudad de Buenos Aires y con el sistema penitenciario. Muchas gracias. Bien. Gabino Tapia y después continúa Ferreño. ¿Preferís Ferreño? Y muy bien. Hola, buen día a todos y todas. Gracias por venir a esta legislatura. Gracias, exdiputado, ¿cómo tendríamos que llamarlo? Leandro. Muchas gracias. Teniendo en cuenta lo que decía el compañero Reyes, el diputado Reyes, sería importante tener una ronda de participación con diferentes actores que entiendan el tema. Por ejemplo, funcionarios del ámbito penitenciario de otras jurisdicciones, magistrados del Poder Judicial, integrantes del Ministerio Público, universidades, especialistas en criminología y en política criminal, exfuncionarios con trayectoria en gestión penitenciaria, organismos de derechos humanos, asociaciones de familiares de personas privadas de la libertad, profesionales de la salud mental, especialistas en adicciones y reinserción social, y otros actores que puedan enriquecer este debate. Sería interesante ya tener esas rondas de charlas con todos estos actores que son importantes, lo que estamos hablando en el día de hoy. Yo lo que no entiendo es que nosotros estamos creando un servicio penitenciario de la ciudad. Lo que no me quedaba claro es las transferencias que serían. Si estamos creando algo, no tenemos que transferir nada, tenemos que abocarnos a lo que estamos hablando. Hay muchas en los proyectos que se presentaron, tanto del Ejecutivo como de otros compañeros diputados, hay algunas cositas que tendríamos que hablar, que la factibilidad del costo y presupuesto, la cantidad de ubicación de capacidad de las cárceles, los plazos de ejecución, formación y capacitación del personal penitenciario, consulta y participación de organismos especializados, como ya he dicho recién, proyecto poblacional y articulación interjurisdiccional,
porque todavía no sabemos, más allá de estas cárceles modulares que están hoy en la ciudad, no tenemos un lugar estratégico exacto como para construir una cárcel. Todos siempre hablan del Bajo Flores o de Lugano, y en las charlas que tuvimos en nuestro bloque, nosotros no estamos de acuerdo que sea una cárcel ahí, sino que hacer un convenio con la provincia de Buenos Aires y hacerlo en diferentes lugares, o puede ser Ezeiza, o puede ser Marcos Paz, o donde sea, pero no aquí en la ciudad de Buenos Aires. Así que eso quería decir nada más. Tengo muchas preguntas para hacer, pero bueno, sintetizando es todo lo que quisiera, y obviamente que acompaño, y me parece bien lo que dijeron las compañeras Victoria Montenegro y Claudia Negro. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra al ministro. Bueno, a modo de síntesis, de nuevo, arranqué celebrando que estamos todos interesados en resolver un problema que tenemos los porteños. Y ahí el desafío es estar por encima de los intereses individuales y políticos y poder generar la herramienta o la mejor herramienta que podemos tener y que va a salir de los consensos que necesariamente vamos a tener que trabajar para llegar a eso. Yo tengo la tranquilidad de que los proyectos que desde el Ejecutivo, pero desde el Ministerio de Justicia en particular, transitaron ese camino y lo pudimos trabajar con todos los bloques buscando y consiguiendo esos consensos. Así que de ese lado transmito, digamos, tranquilidad en torno a que el objetivo y la manda del jefe de gobierno en este aspecto puntual es tener el mejor o la mejor ley o la mejor herramienta que pueda tener la ciudad para encarar este problema que no es ajeno a ninguno de nosotros. Es complejo también todo lo que se nombró acá de transferencias de competencia, justicia por un lado, que lleva tiempo, análisis y otros actores que también intervienen más allá de los gobiernos de turno, tanto en la ciudad como en la nación, en torno a la transferencia de las competencias. En ese sentido, les decía, hay una comisión que está conformada y que tiene un plazo de trabajo fijado en la creación de parte del gobierno nacional, que son 6 meses, que termina a fin de año, donde hago hincapié en que el objetivo de la ciudad es la consolidación de la autonomía, no a lo que dé, no a cualquier precio o cualquier costo, sino de una manera coordinada, trabajada, y eso también en lo que lleva a la transferencia del servicio penitenciario de manera integral, nos lleva a que tenemos la intención y el interés de dar una solución a todo el arco o a todos los detenidos en el marco de la ciudad de Buenos Aires, inclusive asumiendo que no se van a dar al mismo tiempo transferencia de competencias judiciales con transferencia eventual del servicio penitenciario. Esto que va a llevar, que vamos a tener que seguir conviviendo hasta que ocurran esas transferencias de competencias con detenidos que son juzgados por la justicia nacional, cuya custodia y reinserción va a estar en el marco, digamos, de un servicio penitenciario de la ciudad en la medida que haya transferencia. Por eso arranqué diciendo que en el interés en la consolidación. Sí, me permito. Es bueno también que alguien que sabe también de derecho y de esta materia también por lo menos llegue al... Después le cuentan, pero... nos estamos portando bien. Estaba hablando que estas cosas en el tiempo no van a ocurrir necesariamente en el mismo momento.
que la tarea que a nosotros nos corresponde desde lo técnico vino con un trabajo donde nosotros en ese trabajo de comisión, y no es que no hayan sido participados, sino que la legislatura es el ámbito también después donde tienen los legisladores para trabajar o pulir un proyecto en el que escuchamos a distintos especialistas, como bien decía el hincha del Calamar, me dijeron, así que debe estar contento el diputado. Felicitaciones. Muchas gracias. Donde me parece de una responsabilidad institucional que la legislatura también haga este camino de ir escuchando a los distintos especialistas en la materia, porque vuelvo a lo mismo. Celebro que se armen todas las comisiones o acuerdos en este marco, y también participen y nos inviten, porque siempre está bueno escuchar distintas voces y seguir aprendiendo o sacando algunas cuestiones o inquietudes que tienen de un lado o del otro. El objetivo, insisto, es inicialmente, sin perjuicio de estar trabajando en paralelo por una transferencia integral del servicio penitenciario, es tener el servicio penitenciario de la ciudad, que a diferencia de otras provincias, la ciudad todavía no lo tiene. Eso nos va a permitir al menos tener un tratamiento diferenciado respecto a nuestros detenidos. Aquellos que cometen un delito en la ciudad de Buenos Aires y que son juzgados por jueces de la ciudad de Buenos Aires en aquellos delitos que han sido transferidos a la ciudad. Ese desafío nosotros ya lo estamos encarando y encuadrando y proyectando, pero también entendemos esta ventana que se abre de poder tener una transferencia integral del servicio, independientemente de quién lo juzgue, nos va a permitir poder proyectar la construcción de una cárcel o un predio penitenciario. Es algo que una vez que se proyecta, que se hace, queda. Entonces, en esa puerta o en esa ventana que se abrió de tener un nuevo hito en la consolidación de la autonomía, poder hacernos cargo de ese problema que es la custodia de aquellos que cometen un delito en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, independientemente de qué justicia los condene, tiene que ver con que en la alternativa de transferencia, justamente, los predios que van a estar sidos transferir a la ciudad para que haya predios penitenciarios, no están en el eje urbano. Y en eso es una coincidencia que tenemos con la actual ministra de Nación de Seguridad, en torno a que en las grandes ciudades ya no hay o tiende a no haber predios penitenciarios, por el impacto que tiene en un eje urbano concluido. En esa línea estamos tratando también de avanzar, siempre cuidando los intereses, sobre todo la operatoria en pos a los vecinos de la ciudad y también a los detenidos. Que las condiciones en las que se encuentran hoy los detenidos es un problema y no es una condición, digamos, de que ninguno de nosotros podamos desentendernos en esa línea. Es cierto que es un problema que se viene arrastrando en años anteriores y que también como consecuencia del cambio de sistema se fue evolucionando en esa cantidad de detenidos que hay en comisarías y alcaldías, y que ya fue parte del debate que han tenido incluso en esta casa, en lo personal y también en particular con el Ministerio de Seguridad, que hoy administra el tema de los detenidos en tránsito en comisarías y alcaldías. Sin que eso nos deje de ser una preocupación y que la ciudad ha invertido y ha declarado la emergencia de infraestructura carcelaria y que se han puesto módulos en comisarías y alcaldías, no son cárceles, es una aclaración que hay que hacer porque la ciudad a hoy no tiene su sistema penitenciario y que es lo que estamos trabajando, sino es
ese tránsito en el que están aquellos que cometen un delito en la ciudad a disposición de la justicia y que después el Servicio Penitenciario Federal no se los lleva a los predios carcelarios. Eso lo venimos trabajando. ¿Estamos en una situación ideal? No. En paralelo tenemos que buscar soluciones a este problema que nos afecta. En esa línea, vuelvo a insistir y quiero cerrar con esto, el proyecto, la propuesta es tener nuestro servicio penitenciario local, que en principio va a abordar el tratamiento de los condenados por delitos transferidos a la ciudad. El objetivo es avanzar en la transferencia de todo el sistema, de todos aquellos, y para eso, más o menos, para poner en números, es un universo de lo que venimos conversando con Nación, de un total de 7.000, 8.000 detenidos, personas privadas de la libertad, en todo lo que hace ese sistema. Aclarando que de delitos transferidos, los presos de la ciudad de Buenos Aires, en ese escenario nos llegan al 10%, más o menos 10-12% de eso. Entonces, celebro una vez más la propuesta que tienen cada uno de los bloques. Yo creo que en esto tenemos que estar por encima de las maneras políticas que cada uno representa. Me encanta también hablar de política cuando se puede, pero van a contar al menos conmigo desde el Ejecutivo a cargo del Ministerio de Justicia para seguir, para buscar, para trabajar la mejor herramienta en esta materia para la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias. No sé si, Graciana, algún comentario. No, son 3 o 4 dudas que tenía y no llegué, así que... Pasen los títulos, porque después ya no... Sí, ya los sí. títulos sí. Los títulos son: ¿qué vamos a hacer hasta tanto tengamos las cárceles, con la coexistencia de distintos sistemas penitenciarios, y eso cómo va a impactar en la seguridad de quienes están detenidos? Sería la primera, porque el conflicto entre distintos servicios penitenciarios me parece un capítulo bastante horroroso de las posibilidades. El segundo es ¿qué vamos a hacer para no repetir los modelos deficientes tanto del Servicio Penitenciario Federal como el servicio, por decir, de la bonaerense, por decir de las policías provinciales en general? Porque lo que yo he observado en el proyecto, y digo que la capacitación no dista mucho de la que ya tienen, y me parece que habría que buscar una capacitación distinta. Voy a ser honesta, generar un servicio penitenciario para que lo forme la federal es mala idea. Generar un servicio penitenciario para que la forme la bonaerense es la peor idea. Queremos un nuevo sistema penitenciario, no un nuevo capítulo del espanto. Y la otra cuestión que a mí me parece crucial, entre otras, es: ¿realmente el Ejecutivo está dispuesto a poner la vida de personas en manos de privados? La idea de la privatización del sistema penitenciario me parece, cuanto menos, un capítulo muy deficiente, y yo sé que me van a decir que hay antecedentes en el mundo, yo los conozco. Ahora, pensemos esto: ¿en serio le vamos a confiar la vida y la seguridad en encierro de cualquiera de nosotros? Digo cualquiera de nosotros porque después del fallo de vialidad cualquiera de nosotros puede ir preso por no saber, y que es un detalle. Pero lo que quiero decir, a mí me preocupa mucho ese intento de desligarse de la potestad del Estado respecto a personas de las cuales el Estado es custodio, y ponerla en manos privadas me parece, voy a ser honesta, no solo una mala idea, me parece completamente violatorio de los derechos de las personas que están detenidas. Y voy a ser honesta, y me parece un capítulo más de una suerte de demagogia punitiva, donde los horribles no me importan. Serán horribles, pero no dejan de ser ciudadanos. Entonces, a mí me preocupa y mucho esta idea de poder privatizar. Digo, de la misma manera que pretendemos privatizar la salud y dejamos gente fuera del sistema de salud, a mí me preocupa mucho esta idea de la privatización del sistema penitenciario, y eso hago una objeción importante. Para ser clara, ministro: formación del personal, coexistencia de los distintos regímenes penitenciarios hasta tanto tengamos claramente cárceles de la ciudad, y tercero, la
privatización y cómo plantean garantizar la seguridad, porque además voy a decir algo que me preocupa mucho. Está en manos privadas, pero ustedes permiten, por ejemplo, en caso de fuga, el sistema penitenciario pueda ir armado. Entonces, me parece que estamos jugando muy al... Yo sé que ahora se usa, yo no entiendo nada de fútbol, pero lo que voy a decir, lo escuché en la radio, muy al fleje de la seguridad de personas. Digo, podrán ser delincuentes al tenis. Bueno, no sé nada de fútbol, de deporte, claramente no es lo mío. Me tienen que ver para darse cuenta que es así. Lo que quiero decir, estamos jugando muy al límite, privatizando algo que voy a decir, ya de por sí tiene mala prensa. ¿Y por qué me preocupa esto? Y con esto termino. Si hay un exceso, se muere un delincuente condenado, probablemente no sea un escándalo porque finalmente a la sociedad no le gustan los delincuentes. Ahora, el hecho que hay una suerte de cobertura para tapar los excesos no quita que son personas que nuestro deber es cuidarlos y que el sistema debe cuidarlos y que el Estado es custodio de esas personas y de su gobierno. Esas tres inquietudes para aplicar. Muchas gracias. Yamil. No, bien breve. Como autor de uno de los proyectos que propone la creación de un servicio privado de provisión de ámbitos de detención de reos en la ciudad de Buenos Aires, creo que lejos de ser una cuestión demagógica puede ser una buena opción que podemos discutir en comisión eventualmente, con lo cual cualquier argumento o inquietud que tenga la doctora Peñafort podemos meterlo en ese ámbito. Sí pedirles que se incluya también, que entiendo que está esbozado en el proyecto, pero no estaba el expediente debidamente incorporado al temario, el de financiación por parte de los reos de parte de los costos de detención, lo cual sería el proyecto 3596 de 2024, que creo que va a ayudar a tener un sistema más sustentable y realista. Gracias. Muchas gracias. Leandro, bien. No, sumamos a Claudia y después hacemos la ronda de cierre si les parece. Sí, simplemente para decir que me opongo a la inclusión del proyecto al que hizo mención el diputado Samuel Santoro, y lo evaluaremos luego, pero yo me opongo. Gracias. Muy bien. Breve. Buenos días, diputada Peñafort, ¿cómo le va? Me gusta verla. En relación a los tres ejes, forman parte del debate medular de lo que el sistema prevé y varios de los proyectos contienen. En relación al primer eje, es pacífico en todos los que tienen alguna mención a la formación, el salto de calidad que usted señala y también prevén los proyectos que firman. Nosotros tenemos la experiencia del Instituto Superior de Seguridad Pública, parte de lo que esta comisión puede hacer, y el Ejecutivo, por supuesto, allana el camino para que eso pase. Podemos hacer una de las reuniones, la podemos hacer en el instituto, o quienes quieran, con asesores o diputados, podemos compartir alguna jornada en el lugar para que veamos in situ quienes no conozcan cómo trabajan, o para intercambiar opiniones sobre cómo podemos acumular la experiencia del instituto y amalgamar o ver qué denominadores encontramos comunes con los proyectos que hay, que me parece que son varios. En relación a la privatización también, la mayoría de los proyectos prevén algunas acciones o servicios que puedan ser privados, muy pocos prevén que tratamiento y seguridad pueda, y algunos plantean claramente que no se puede. Forma parte del debate que el cuerpo tiene que darse, y ahí ofrecemos toda nuestra cooperación para encontrar también, sobre todo, los acuerdos que podemos encontrar. Y finalmente, la coexistencia de los regímenes no es algo que pueda decidir esta legislatura, lamentablemente, es materia del Congreso Nacional. O sea, hasta que el Congreso Nacional no delegue o no transfiera a la ciudad de Buenos Aires la competencia para el juzgamiento del resto de los delitos criminales y la competencia en materia de ejecución de la pena, los acuerdos van a ser parciales y van a ser transitorios hacia o hasta ese momento. De cualquier forma, claro, entiendo
nos tenemos que preparar para los distintos escenarios, como lo hicimos con la transferencia policial. Nosotros, si recuerdan, empezamos con la metropolitana, en 3 comunas, debatimos la ley, en ese contexto se hizo la transferencia de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, durante un año administramos esa transición con una nube gris en materia de regulaciones, mientras la ley fue. En este proceso creo que el camino que el ministro señala tiene similares características. Hipotéticamente, si se concreta el acuerdo de transferencia, ya sea de custodia, de competencia o de lo que sea, nuestro sistema penitenciario estará más avanzado en cuanto al diseño institucional. Comparto tanto lo que dijo la diputada Neira como el diputado Arenaza, que tenemos la posibilidad en cualquiera de los contextos, ahí hay un matiz, tener un diseño que profundice el acuerdo robusto que tuvimos en 2016, pero me parece que es amalgamable y que hay varios, sin perjuicio de las diferencias, mayoritariamente hay denominadores comunes en todos los proyectos, inclusive en donde creemos que a veces no lo hay. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos por las intervenciones, al Ejecutivo que los vamos a tener al corriente y a disposición, agradecerles, y por supuesto les haremos llegar un plan de trabajo y tendremos algunas conversaciones para definir los ejes. Gracias a todos.